Hola, el atentado terrorista en Rusia ha encendido las alertas de los próximos escenarios que esto va a abrir, no solo para la región, sino también para el resto del mundo. Pero ¿qué implicaciones tendrá? Inicia el mapa, hoy lo analizamos. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender lo que se registró en el Crocus City Hall en Moscú, en Rusia. Rusia, atentado terrorista. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a esta nación eslava, donde se encuentra, por supuesto, el ayuntamiento del Crocus, un local de música ubicado en Krasnogorsk, a 25 kilómetros de Moscú. Tiene una capacidad de 7.300 espectadores y recibe hasta 1 millón de visitantes por día. Además, contempla salas de conciertos, restaurantes y el año 2016 abría un Oceanio, un hotel con un estacionamiento para 21.000 autos, una cadena de supermercados, también tenía un helipuerto. Para entender la magnitud de qué contempla esta infraestructura de 12.900 kilómetros de longitud. La noche del 24, el público ruso se alistaba para presenciar un concierto de una banda de rock. Así en las imágenes se puede apreciar la magnitud y cómo estaba el Crocus City Hall. Pero ¿qué pasó el 24 de marzo del 2024? Se registraba justamente en ese centro, en esa sala de conciertos, el peor atentado terrorista de los últimos 20 años en Rusia, quedando así en cenizas después del tiroteo que generaron hombres fuertemente armados que abrieron fuego contra los asistentes, donde murieron alrededor de 135, dejando a más de 180 heridos. Un tercio del techo se vino abajo, colapsó después del incendio que generaron los mismos terroristas. Tras un operativo incesante, se logró detener a 11 involucrados, ya están detenidos. 4 de ellos huían, como se ven en las imágenes de nuestro mapa, por una carretera que conecta Rusia con Ucrania. Los mensajes de solidaridad llegaban, pero también el silencio de gran parte de la comunidad internacional. En nuestro mapa también se ve cómo la gente también ofrecía sus condolencias, ya que se había decretado por 24 horas duelo nacional. Detenidos están los autores materiales, 11 de ellos, 4 rumbo a Ucrania. Así lo reseñaba también el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De esto y más conversamos con nuestra invitada Carmen Parejo, analista internacional, nos acompaña. Carmen, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenida a Telesur. Muy buenas, un saludo igualmente. Mucho se ha hablado de qué sucedió, cómo se desarrollaron los hechos, qué reacciones se generaron, pero poco se dice. ¿Qué opinas sobre cuál era realmente el objetivo de estos autores? No materiales, sino de los intelectuales. ¿Qué es lo que realmente querían golpear en Rusia? Bueno, en primer lugar es llamativo cómo fueron los hechos, porque efectivamente desde un primer momento, por esa fórmula de atentar en un espacio público, donde se estaba celebrando un concierto, todo esto nos recordaba, o sea, tiene un referente que era lo ocurrido en París, en la sala Bataclan. Entonces, de primeras, la primera reacción de cualquiera era identificar este atentado con una autoría, la autoría del Daesh o de un grupo similar. Sin embargo, por cómo se han ido desarrollando después los hechos, cuando hemos ido conociendo más información sobre lo sucedido, incluido esa huida hacia Ucrania, parece que hay otros implicados o que esto no sería tan así. Sin embargo, creo que sí que es muy importante tener en cuenta que había una intencionalidad, que esto yo creo que es clara, de que se identificaran estos hechos con el Daesh o con el modus operandi del Daesh, probablemente también para poder después generar otras complicaciones a Rusia, no solamente ya el frente ucraniano, sino abrir un nuevo frente en este caso en la zona de Asia Central, la zona del Cáucaso, y con eso seguir desgastando a Rusia en un contexto donde Ucrania está perdiendo fuelle a nivel militar dentro del contexto bélico, pero también a nivel internacional se ha cuestionado la ayuda o está perdiendo también presencia mediática y política,
bueno, política no tanto, pero sí mediática, no tiene la fuerza que tenía hace un tiempo. Entonces eso hace que los autores intelectuales puedan ser muchos, pero sobre todo hay algunos que de forma más clara se ve que se pueden beneficiar de este contexto donde Rusia es dañada en su corazón y sobre todo es dañada su población. Pero insisto, yo creo que hay una intencionalidad de transmitir, también lo hemos visto en el tratamiento mediático, de transmitir como que o vincular estos hechos con el Daesh, y eso abre y abría o podía abrir otros escenarios o otros enfrentamientos y otros frentes para Rusia. Hablando de la mediática sobre este hecho, no solamente la vinculación y la salida rápida de Estados Unidos a minutos de este atentado terrorista para decir que Ucrania no tenía nada que ver, lo hacía el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, pero también el hecho de algunos medios occidentales, Carmen, de justificar a estos terroristas, de victimizarlos en vez de condenar el hecho. Y esto también pone en tela de juicio los tratados internacionales sobre la lucha contra el terrorismo, un delito transnacional que además debería unificar las fuerzas en todo el mundo para combatirla. Pero el caso de Rusia no es así. ¿Es por su presión a Occidente o cómo entenderlo? Bueno, primero hay que entender que como efectivamente hay un contexto internacional donde los países de la OTAN han fijado su objetivo, además de forma abierta, en una máxima presión hacia Rusia. Ucrania ahí cumple un papel instrumental, pero no sabemos que la OTAN habitualmente, no solamente en este caso, se sirve de múltiples instrumentos. Hemos visto cómo se han utilizado en Afganistán, se utilizó a los mujahidín, cómo también el propio desarrollo del Daesh atiende a la invasión de Irak y también, por supuesto, cómo se ha upado, en este caso, los nazis en el caso de Ucrania. Es decir, el hecho en sí de que pueda haber o que se puedan azuzar determinados elementos internos, de determinados fascismos de distintos sitios, no significa que al final no haya ese papel fundamental que juegan sobre todo Estados Unidos como líder hegemónico de la Alianza Atlántica, pero que también con el seguimiento de todos sus aliados. Y efectivamente es muy llamativa la reacción que ha habido, o sea, la falta de reacción, la falta de empatía, la falta de solidaridad, sobre todo cuando, insisto, desde Occidente se está tratando de vincular esto con Daesh, y tanto en Francia como en España, por ejemplo, hemos vivido lo que supone un atentado vinculado con este tipo de grupos, y debería de surgir una solidaridad espontánea, y vemos que no, vemos que se está utilizando, incluso como bien mencionas, se está victimizando a los propios terroristas, se está poniendo el dedo en la llaga en si fueron mejor o peor tratados a la hora de su detención, cuando en realidad, si vamos a los casos otra vez anteriormente mencionados, o cuando fue el atentado de Boston en Estados Unidos, es que normalmente cuando ha habido escenarios de este tipo en los países occidentales, ni siquiera han quedado con vida los terroristas. Por lo tanto, esa doble vara de medir indica que algo muy extraño, o han perdido la capacidad de solidaridad debido a su enfrentamiento o a la pose de enfrentamiento constante con Rusia, o efectivamente queda muy sospechoso de qué grado de implicación puedan tener los hechos. Más allá de que se quiera relacionar o no con alguna célula terrorista, también hay que ir al fondo. ¿Quién financia estas células terroristas? Ya lo decía el propio expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Daesh responde al expresidente Barack Obama y también a Hillary Clinton. Es un hecho que ha marcado también sus declaraciones en torno al desarrollo de primarias a lo largo de estas semanas, por ejemplo, en un país que va a elecciones. Claro, o sea, de hecho es muy llamativo que suponiendo, ¿no?, que Daesh es un grupo que es un grupo integrista, religioso, islámico, que ahora mismo se esté produciendo un genocidio en Gaza, que es Palestina, que es un país de mayoría musulmana, y los objetivos de Daesh durante este tiempo hayan sido Irán, con el atentado en los actos de recuerdo a Qasem Soleimani, y ahora en Rusia, es decir, siempre contra los enemigos de la OTAN y, por ejemplo, no contra Israel. Entonces, es cierto que Daesh es un grupo que de entrada genera sospechas, porque es sospechosa su modo de actuar, porque no es coherente con los supuestos principios que dicen defender, sino que normalmente está alineado a los intereses que la OTAN tenga en un momento determinado. Insisto, no hay atentados contra Israel. En cambio, en medio de este contexto de genocidio contra una parte de la población musulmana, lo que está haciendo Daesh es atentar en Irán, y ahora
Ahora dicen que también en Rusia, no sabemos si habrá sido así, pero en el caso de que eso fuese así, lo único que hace es profundizar las sospechas que genera esta organización. Carmen, te propongo que marquemos una pausa. Al regreso estaremos hablando qué implicaciones tiene todo este hecho, este atentado terrorista en Rusia y sobre todo qué hará Vladimir Putin y los escenarios que se avisoran no solamente para la región, sino para el resto del mundo. Y lo vamos a hacer revisando nuestra escala. A través de ese portal web de Sputnik que está titulando lo siguiente, lo vemos en pantalla. Rusia y Tayikistán están cooperando en la investigación del ataque en el Crocus City Hall. Rusia está trabajando en esta estrecha cooperación con los servicios especiales de Tayikistán en el ámbito antiterrorista tras la detención de ciudadanos tayikos acusados del atentado en la sala de conciertos del Crocus City Hall. A las afueras de Moscú, recordemos que las declaraciones se van reseñando que se está cooperando de manera estrecha con todos los servicios de inteligencia asociados, incluidos los tayikos, reciben la ayuda y se sientan respaldados. Eran declaraciones de esta asistencia que está prestando las investigaciones. Lo reseñaba una fuente de Cancillería rusa. Hasta el momento han sido detenidos 11 y se han librado 5 nuevos mandamientos de apremio en las últimas horas. Lo destacaba también las informaciones oficiales a través del cuerpo especial que está desarrollando investigaciones para dar con los autores intelectuales de este atentado terrorista que ha cobrado la vida de más de 135 personas. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Es el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tras realizar una reunión en el Consejo de Defensa, el gobierno francés ha anunciado que ha elevado el nivel de amenaza terrorista al máximo tras el ataque terrorista que se registró en el Crocus City Hall en Moscú, que ha dejado 135 muertos hasta el momento. A través también de la cuenta en la red social X, el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, destacaba ante la reivindicación del atentado por parte del Estado Islámico, decía, las amenazas que pesan sobre nuestro país. Hemos decidido elevar el plan para poder ponerlo al máximo nivel. Urgencia de atentado, así lo ha denominado el gobierno francés. Carmen, esta declaración y postura de Francia causa suspicacia y te pregunto por lo siguiente. ¿Qué está viendo en el panorama Francia cuando en las últimas semanas antes del atentado elevaba además su tono en contra de Rusia, anunciando el envío de tropas hacia Ucrania, incrementando la producción bélica que no tiene en capacidad, siendo además una potencia nuclear de Europa? Bueno, en efecto, primero hay que tener en cuenta que el discurso de Macron está dentro de una línea que está siguiendo toda la Unión Europea, empezando por sus cabecillas, ¿no? Por Ursula von der Leyen y por Josep Borrell, que es la de plantear una Europa amenazada para justificar el aumento tanto del gasto militar como de las capacidades de la industria militar dentro del territorio europeo. Tienen que justificar esto ante una población, entonces es cierto que lleva mucho tiempo asegurando la existencia de esa amenaza, la amenaza rusa. Este ha sido el discurso durante semanas para justificar todo esto, que tiene también otro encaje, que es la exigencia por parte de Estados Unidos, no solo desde la época de Trump, esto viene de antes, de la época de Obama, de aumentar la participación de estos países dentro de la OTAN para que no se encargue solo Estados Unidos de llevar el peso de este organismo. Entonces hay que entenderlo dentro de ese contexto y bajo mi punto de vista el papel de Francia, que además, como
como bien señalaba, es la potencia nuclear europea, es decir, es el elemento más peligroso en un momento determinado de que se produciese una agudización del conflicto. Está dentro de esta lógica. Yo creo que una vez más lo que estamos viendo es un uso oportunista de los hechos para seguir transmitiendo esa idea de esa supuesta amenaza hacia Europa, esa amenaza al jardín que decía Borrell, para justificar ese cambio que se está produciendo en las capacidades militares europeas y que tiene que ver con su participación dentro de la OTAN. Pero realmente lo que realmente se pone sobre la mesa es una Unión Europea, incluida Francia y sobre todo Francia, que cada vez es más peligrosa en sí, o sea, que es la que está actuando realmente como amenaza para el resto de los países del mundo y sobre todo para la posibilidad de una guerra nuclear a gran escala si se sigue provocando, en este caso a Rusia, y si se sigue jugando a que se puedan generar escenarios donde haya la mínima confusión y que todo pueda estallar por los aires. Una actitud irresponsable, oportunista e interesada y que está dentro de un marco, como he dicho, de un marco mayor. Carmen, cuando además vemos que este hecho se registra días después del desarrollo de unas elecciones presidenciales que ratificaban al presidente ruso con más del 87% de los votos, 77% de participación, un dato histórico también dentro de ese proceso eleccionario. Si trataban de golpear la moral del pueblo ruso bajo la unidad, que ha sido uno de los preceptos desde el despliegue de esta operación militar especial, que además, ojo, se ha elevado la alerta de guerra, así lo decía también el portavoz Dmitry Peskov en un comunicado. Rusia está en guerra. ¿Qué escenario peligroso abre más allá de este contexto nuclear? ¿Qué va a hacer Putin? Bueno, en efecto, Rusia tiene una doctrina militar, que es una doctrina militar que es pública, y si Rusia ve amenazado su integridad nacional, efectivamente va a contestar y va a responder en la medida siempre, o sea, de una forma equilibrada a cuál haya sido la agresión que haya habido contra ellos o el nivel de la amenaza. Las amenazas han sido constantes, es decir, hasta ahora lo que estamos viendo es que Rusia está muy contenida, se ha contenido porque el grado de amenaza que hemos visto en las últimas semanas, si se hubiera producido, por ejemplo, sobre Estados Unidos, evidentemente no hubiera existido la contención que está teniendo Rusia. Aún así, es cierto, o sea, quiero decir, la doctrina militar rusa es conocida, Rusia tiene todo tipo de armamentos, también nuclear, y está previsto dentro de su propia doctrina que si reciben amenazas que a su integridad o si reciben ataques directos, Rusia tiene la obligación como Estado de responder y de proteger a su pueblo. También es verdad ese contexto de unidad, que no es solamente ya la unidad en relación al presidente Vladimir Putin, sino que hay que recordar que el segundo partido en Rusia, que el Partido Comunista de la Federación Rusa, con respecto a toda esta estrategia a nivel de la operación militar especial y demás, comparte los mismos principios que el Partido Rusia Unida, que es quien ha vencido. Entonces, realmente el principal problema que están teniendo desde el exterior es que todavía no han encontrado esa oposición mayoritaria a los planes de la OTAN para Rusia, y no la van a encontrar. Entonces, yo creo que este es el conflicto, y que sí que también quieren generar ese miedo interno dentro de la población rusa, que por el contrario, al sentirse lógicamente amenazada, se está reforzando en su propia unidad. Te propongo revisar nuestra leyenda para poder entender y descifrar cuál es el verdadero rostro que se está descubriendo con este atentado terrorista en Rusia, no solamente para ese país eslavo, sino para el resto del mundo. Veamos. Esto lo reseñaba la presidenta o vicepresidenta, digo con propiedad, de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en la red social X, un post donde ella puntualizaba lo siguiente: el presidente Nicolás Maduro ha decidido crear una alta comisión de CIA de Estado contra el fascismo y el neofascismo para que se presente a la brevedad a la Asamblea un proyecto de ley que además tiene justamente ese objetivo contra el fascismo y toda expresión neofascista en el ejercicio de la política y la vida nacional. Carmen, ese es el verdadero rostro, la gran amenaza también, el avance del fascismo, del neofascismo,
dentro de la política, lo que se ha tratado de implementar también contra Rusia, como la rusofobia y estos intentos para desestabilizar los países, ¿esa será otra arma de Occidente? Carmen, ¿nos escuchas? Hemos perdido a nuestra invitada, le agradecemos por haber compartido su análisis hoy en El Mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que también se desarrollan e impactan en el mundo. Irene León desde el Ecuador nos va a comentar sobre el escándalo diplomático del actual presidente Daniel Noboa, que habría gastado recursos del Estado en fiestas en España. ¿En qué podría derivar las investigaciones que entabla la Asamblea en ese país? Desde el ascenso de Daniel Noboa al poder hace ya 4 meses, el país está inmerso en una movilización comunicacional de escándalos, de publicidades, que orquestan esta ejecución gubernamental que apunta a afianzar un neoliberalismo radical en el país. En apenas 4 meses, el gobierno ha logrado la adopción de 4 leyes que son absolutamente contrarias a la Constitución, a la legislación, incluso muchos aspectos son contrarios a la normativa internacional y sobre todo contrarios a los intereses de la gente y del país. Y no obstante, aquí hay constantemente debates sobre este tipo de escándalos y como dije, estamos bajo una dosis muy alta de publicidades que le benefician a este gobierno. Así que el comportamiento superficial que ha tenido el señor Noboa en Madrid, arrojando billetes al aire y gritando que se quiere ir de farra, solo es parte de esa línea de comportamiento de él, mientras el país está en crisis. Y sin duda este tipo de escándalos camuflan esa crisis y además de la crisis el país está inmerso en un grave proceso de militarización y de entrega geopolítica a Estados Unidos. Entonces las superficialidades del señor Noboa no tendrían mayor relevancia porque es una línea de su comportamiento, pero preocupan porque se habla mucho de su reelección a la presidencia del país. Así que, bueno, preocupante que también aquí en el país se elija a un personaje como él. Agradecemos a Irene León por haber participado en nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Autoría. Las autoridades rusas avanzan en las investigaciones para determinar a los autores intelectuales de este atentado terrorista, pero sigue generando suspicacia los falsos justificativos de Estados Unidos al decir en los primeros minutos que Ucrania no tenía nada que ver, así como la postura del presidente francés Emmanuel Macron al declarar alerta máxima por el riesgo que corre su país. Más allá de quién sea el responsable, deja al desnudo la táctica de Occidente contra Rusia. 2. Lucha contra el terrorismo. Combatir este tipo de delitos exige la cooperación internacional, pero este no existe debido a la confrontación con Occidente. Una falsa bandera que además utiliza Estados Unidos para seguir invadiendo y saquear recursos. Se llame Daesh, Al-Qaeda u otro nombre, debe quedar claro que son células creadas y financiadas por Estados Unidos para seguir cumpliendo sus planes de desestabilización y muerte en el mundo, abriendo la puerta al escenario de fascismo y odio que también podría golpear a otras regiones, como nuestra América Latina. 3. Ataque mediático. Una guerra híbrida que se ha desatado contra Rusia desde el año 2014 con mayor fuerza desde el despliegue de su operación militar especial en Ucrania, pero ya con una alerta de guerra. El escenario es complejo para un Estados Unidos que pierde hegemonía y una supeditada Europa al juego del país del norte y sin capacidad de respuesta menos bélica
teniendo a Francia como potencia nuclear europea. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.